Bien, buenas noches con todos. Ante todo me presento, soy el profesor Enrique Álvarez. Yo les voy a guiar en este curso de Excel financiero. A continuación, vamos a establecer el contenido del curso. Lo primero que vamos a establecer son las tres herramientas de cálculo financiero que vamos a utilizar para poder desarrollar los diferentes ejercicios. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, todos van a abrir un libro en blanco en Excel. Para ello podrían utilizar el siguiente procedimiento. A ver, me voy a ubicar en mi escritorio. Todos se van a ubicar en su escritorio. Y entonces nos vamos a dirigir a este cuadro de búsqueda, aquí al lado inferior izquierdo, y van a digitar Excel. ¿Sí? Y a continuación van a seleccionar el ejecutable de Excel. Le van a dar un clic izquierdo y van a abrir un libro en blanco en Excel, ¿no? Ahí está. Abrimos un libro en blanco en Excel. Y a continuación van a digitar la siguiente información. Ahí, ahí. Abrimos el libro en blanco en Excel. Ver todos, ingresen toda esta información en su hoja de cálculo y al final me indican el resultado que han generado, ¿sí? Con respecto al cálculo del interés, ¿verdad? Todos. A ver cuánto salió. Tenemos el resultado de ya. 70. A ver, ¿quién más? Maricielo, Juan Carlos, Gabriela. Muy bien. Listo. Diego, Jocelyn. Ahí está, ¿no? Generamos un interés por el importe de 60 unidades monetarias. Entonces, observen ustedes a esta primera herramienta de cálculo financiero, la vamos a denominar nuestras fórmulas matemáticas. Es decir, cuando ustedes relacionen celda de referencia, como lo estamos haciendo en estos momentos, la vamos a denominar fórmulas matemáticas. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. La segunda herramienta de cálculo financiero que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios y al final van a generar el mismo resultado, ¿no? Corresponde al grupo de funciones financieras de Excel estándar o las ya predeterminadas por el Microsoft Excel. Esto quiere decir que no va a necesitar una instalación previa, las cuales la vamos a simbolizar mediante las siglas FFEE, funciones financieras de Excel estándar. Así las vamos a reconocer. En total vienen a ser 53 funciones, las cuales las vamos a encontrar agrupadas dentro de la categoría. ¿Recuerdan ustedes en qué categoría se encuentra
agrupar este grupo de funciones, por ejemplo, la función TIR, la función tasa, pago, valor actual, valor futuro. ¿Alguien lo recuerda? Lisbeth, ¿recuerdas en qué categoría se encuentra agrupada este grupo de 53 funciones? En la categoría financiera, ¿no? Bien, entonces vamos a verificar, a ver, vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo. Ahí está. Y a continuación nos vamos a dirigir a este icono FX, insertar función dentro de la barra de fórmulas. Le vamos a dar un clic izquierdo y se va a habilitar esta ventana flotante. A continuación van a seleccionar la categoría, se van a dirigir a esta lista desplegable, a esta pestañita, y van a seleccionar la categoría financiera. Y dentro de ella van a ubicar ustedes a estas 53 funciones financieras de Excel estándar o las ya predeterminadas por el Microsoft Excel. Y dentro de ella van a ubicar justamente la función tasa, la función IR, entre otros. Bien. Cancelamos, regresamos. Ahí está, mira. Inserta función y van a ubicar a ese grupo de funciones. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. En la tercera herramienta de cálculo financiero que vamos a utilizar corresponde al grupo de funciones financieras personalizadas, las cuales las vamos a simbolizar mediante las siglas FFP, funciones financieras personalizadas. Así las vamos a reconocer, ¿no? ¿Sí? Así las vamos a reconocer. En total vienen a ser 48 funciones, las cuales las van a encontrar agrupadas dentro de la categoría personalizando y que corresponde a un complemento para Excel cuya instalación vamos a replicar a continuación. Observen ustedes, en estos momentos no van a poder visualizar este grupo de funciones. Para que lo puedan visualizar van a tener que realizar una instalación previa, ¿ya? Bien, entonces vamos a regresar a la hoja de cálculo. Vamos a volver a insertar función. Nos dirigimos al icono FX, insertar función, ¿no? Dentro de su barra de fórmulas. Y a continuación van a seleccionar la categoría, se van a dirigir a esa lista desplegable y van a seleccionar la categoría personalizando. Y dentro de ella van a ubicar ustedes justamente a esas 48 funciones financieras personalizadas. Como les vuelvo a mencionar, ustedes aún no van a poder visualizarlas, ¿no? Entonces, cancelamos, regresamos, ahí está, ¿no? Categoría personalizando, ¿eh? Bien, entonces para que puedan visualizar este grupo de funciones, a continuación lo que vamos a hacer es la instalación de este complemento para Excel. Bien, entonces les he compartido, a ver, al WhatsApp, este archivo, clase 1 virtual, instalación del complemento para Excel. A ver, todos abran este archivo, por favor, en PDF. Clase 1 virtual, instalación del complemento para Excel. Van a darle lectura a este documento y luego vamos a proceder con la instalación de ese complemento. Bien, a ver. Te doy unos minutos.
Bien, observen, antes de realizar la instalación de este complemento, que es un software, ¿no? Es un software, van a tener que realizar algunos pasos previos. Presten atención. El primer paso previo que deben de realizar es, van a tener que descargar la carpeta comprimida del complemento para Excel, funciones financieras personalizadas. Lo van a tener que descargar a su escritorio, de su PC o de su equipo, ¿no? Es decir, a ver, lo voy a hacer. A ver, lo voy a ubicar en mi escritorio. Les estoy hablando de esta carpeta que les he compartido en el WhatsApp, ¿no? A ver, lo voy a copiar en mi escritorio. Aquí está, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, me hacen la consulta. ¿Sí? Listo. Bien, entonces, aquí está. Y a continuación lo que vamos a hacer es, lo vamos a descomprimir, ¿no? Yo se los he entregado comprimido. A continuación lo vamos a tener que descomprimir. Bueno, para ello van a tener que utilizar el programa WinRAR. O si es que tienen otro programa para descomprimir, no hay ningún problema. Entonces lo seleccionan, le van a dar el clic derecho, ¿sí? Y se van a visualizar estas opciones, ¿no? A continuación van a seleccionar la opción extraer en complementos para Excel funciones financieras personalizadas. Lo seleccionan, le van a dar un clic izquierdo. Miren, ya se está descomprimiendo. Ahí está. Y tiene que quedar en este archivo en color amarillo, ¿no? Y dentro de, van a ubicar en total 9 archivos. Ahí están, 9 archivos, ¿no? ¿Sí? Todos. Bien, entonces una vez descomprimido, van a eliminar el archivo comprimido, ¿ya? Lo eliminan. Nos vamos a quedar con este archivo en color amarillo descomprimido. Con esto vamos a trabajar, ¿ya? Todos lograron descomprimir ese archivo. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Alguien tuvo algún inconveniente? Lisbeth, Evelyn, a ver, confirmen, por favor. Eli, ok, muy amable. Gabriela, ok, Maricelo, muy amable. Lisbeth, Manuel, listo. Karen, ¿sí, todos? Ok, Maricelo. Evelina, ¿quién más? A ver. ¿Alguien tuvo algún inconveniente para poder descomprimir el archivo? Listo, Milagros. Avísenme, por favor, para poder continuar. Si no tienen el WinRAR, podrían descargarlo también. Ahí les he dejado el enlace para que lo puedan descargar. Es que no lo tienen. ¿Ok? Bien. Entonces continúo. Regresamos. Ahí está. ¿Ya? En el segundo paso previo, que van a, bueno, aquí están los 9 archivos que les estaba indicando, ¿no? El segundo paso previo muy importante es que van a tener que cerrar todos los libros o archivos de Excel. Solamente los de Excel. Los otros archivos con otras extensiones, tales como el Word, el PDF, lo pueden mantener abiertos. Sucede solamente con los archivos de Excel. Y si ustedes no cierran estos archivos de Excel, se va a generar un error de instalación, error 73 más o menos, ¿ya? Error de instalación. Entonces, segundo paso previo, traten de cerrar todos los libros o archivos de Excel, ¿ya? Solamente los de Excel. Bien, ahora sí, vamos a
iniciar entonces con la instalación del complemento para Excel, ¿eh? A continuación, nos vamos a ubicar en el cuadro de búsqueda y van a digitar nuevamente Excel. A ver. Me voy a ubicar en el escritorio. Entonces me dirijo acá en el cuadro de búsqueda y vamos a digitar Excel. Ahí está. Y a continuación van a seleccionar el ejecutable de Excel, ¿no? Este archivo de color verde, ¿ya? Una vez seleccionada, le van a dar el clic derecho y se van a visualizar estas 5 opciones. ¿Sí? Estas 5 opciones. Y van a seleccionar esta primera opción, ejecutar como administrador. Lo seleccionan, le van a dar un clic izquierdo. A ver. Aquí está, ¿ya? Ejecutar como administrador. Y le van a hacer la siguiente consulta, ¿no? Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo. A continuación, le van a dar el sí. Al darle el sí, van a tener que abrir un libro en blanco en Excel, ¿ya? Abran un libro en blanco en Excel y se va a habilitar el Microsoft Excel. Ahí están todos, ¿no? Aquí están, ¿ya? Se habilita el Microsoft Excel. A continuación se van a dirigir aquí al menú Archivo, opción Abrir. Van a ingresar acá en Examinar. Y dentro de Examinarse van a seleccionar, van a ubicar en el escritorio, ¿no? O desktop en inglés. Y dentro del escritorio van a seleccionar la carpeta Complementos para Excel, funciones financieras personalizadas que hemos copiado previamente. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ingresamos y dentro de ella ubicar ustedes esta macro. Financieras personalizadas en Excel. Lo seleccionan, le van a dar el doble clic izquierdo u opción Abrir. Y a continuación se va a habilitar la siguiente ventana, mire. A ver, voy por acá. Tipo. Complementos. Y se va a habilitar esta nueva ventana, ¿ya? Aparece la siguiente ventana. A continuación, aquí en la parte superior, en color amarillo, debe de indicar habilitar contenido. Le van a dar un clic izquierdo y luego de frente, sin necesidad de darle una lectura a esta ventana, le van a dar las opciones aceptar, sí y aceptar. Y al darle el último aceptar, se va a cerrar toda la ventana. De esta manera ya debe de estar instalada este complemento. Para hacer la verificación, vamos a abrir nuevamente un libro en blanco en Excel. A ver. Aquí está el libro en blanco en Excel. Van a verificar. Una vez se ocultan las fórmulas, para que puedan visitarlo, se podrían dirigir al menú Vista. Le van a dar un check aquí en mostrar barra de fórmulas, ¿no? A veces se oculta. Vamos. Listo. Bien, entonces vamos a verificar. Van a insertar función. Se dirigen al icono de FX. Le dan un clic izquierdo y se va a habilitar esa ventana flotante. Y a continuación van a tener que seleccionar la categoría. Se dirigen a esa lista desplegable. Categoría personalizante.
Y de esa manera estaríamos verificando la instalación del complemento para Excel. A ver, si lo han logrado, traten de enviarme al WhatsApp una captura de esta ventana, al WhatsApp grupal todos, para poder concederle los puntos adicionales para la primera práctica calificada que lo vamos a desarrollar en la próxima. Okay, a ver, preguntas, ya, dígame. Profe, al WhatsApp le envié lo que... He abierto el Excel de nuevo y me sale eso, no sé por qué, nunca me había salido antes. ¿Figura la categoría personalizando sí o no? Me sale un mensaje que dice, Ya, este documento es cifrado y protegido con contraseña. Yo nunca le he puesto contraseña al Excel, pero bueno, dice eso y... ¿La laptop es de usted o de su trabajo? ¿Qué? ¿La laptop le pertenece a usted o es de quizá? Es mía, nunca le he puesto contraseña a nosotros. O sea, tengo algunas con contraseña, pero obviamente si estoy abriendo un nuevo no tendría por qué pedirme contraseña. Ya, puedes enviar a ver, todos los que han tenido inconvenientes, mensaje al WhatsApp grupal, al área, al joven de soporte técnico para que les pueda asistir, para que les pueda dar atención remota. Por favor, a ver, escriben ahí, necesito apoyo, soporte técnico, todos los que han tenido inconvenientes, ¿no? Ah, sí, un problema ahí ya. A ver, empiezo con Williams. Y de paso le voy a tomar la asistencia por acá, ¿ya? William Villanueva. Serían entonces 2 puntos de instalación. Rafael. Personalizando, muy bien. 2 puntos. Profe, entonces, ¿cómo le digo? ¿A qué le doy opción? ¿A cuál de los dos? ¿O le doy sí o le doy no? No sé. Has quedado ahí, ¿no? Ya. A ver. Ya te recomiendo mejor que te asista el soporte técnico, por favor. Envíale un mensaje al WhatsApp grupal, ¿sí? Ya estoy bien, ahorita le digo. Listo, muy amable, gracias. Bien, continúo entonces. Tengo el de Rafael Zapata, Lisbeth, Zárate, 2 puntos. Evelyn, Guardamino, 2 puntos. Maricielo Canto, 2 puntos. Diego Málaga, 2 puntos. Manuel Basurto, Jocelyn Cántaro, Maricielo Anampa, Eli Espinosa, ok, Opa, Clara,
Clara Sandoval. Los puntos. Jack, sí, ahí está el soporte técnico, está en el grupo. Escríbele nomás, por favor. Bien. Ok. Listo. Bien, a ver, los demás. ¿Qué más tuvo inconveniente? A ver, se encuentra Karen Dueñas. Karen Dueñas. Karen, falta la instalación. Milagros Dueñas. Milagros Dueñas. Ok. Milagros también, falta la instalación. Luis Janampa. ¿Se encuentra? Profesor. Karen, dígame. Sí, buenas noches. ¿Me llamó? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, dándole la lista. Sí, ya Ya, pude descargarlo ya. Ya lo ya, instalé. envíe, por favor. Trate de enviarlo, por favor. ¿Por WhatsApp? Sí, al WhatsApp grupal, ¿ya? Sino que mi celular se ha malogrado, profesor. Ahorita no tengo Una celular. foto. ¿Por qué? Ah, no, una foto le estaba pidiendo, pero bueno. Se lo puedo mandar por el mensaje de acá. ¿O no se puede? Por acá no. Un poco difícil. Ah, ya. Por acá no creo. Okay, pues no. O envíemelo, por favor, a mi correo. Ya, está bien, profe. Tiene mi correo, ¿no? Sí, A ver, sí. los que tienen problemas. Sí, Álvarez-6@hotmail. Sí, profe. En ¿Lo el escribo? PDF aparecía al comienzo. Ah, ya. Envíemelo ahí, por favor. Gracias. Bien, continúo entonces. Luis Canampa se encuentra. Okay. Brandon Laureano. Juan Carlos. No llegas a hacer la instalación. Juan Carlos Salazar. Trate de enviar, por favor, la captura de la instalación. No sé si lo habrá hecho, por favor. Esta ventana que está ahí, ¿eh? ¿Sí? Listo, a ver. José Llano se encuentra. Casilda Padilla. José Llanos. Ok. ¿Qué problemas tiene José? Ok. Bueno, no se preocupen, les voy a dar un poco más de tiempo a los que tengan inconvenientes. Ya me lo van a enviar a mi correo, ¿ya? Luego ya hacemos las coordinaciones. No hay problema, a ver. Casilda Padilla. ¿Se encuentra? Erika Pinchi. Presente, profesor. Profesor, disculpe, yo recién me he incorporado a la clase porque se me fue la luz. Pero, ¿cuál es lo que tenemos que instalar? La instalación El del que complemento. Tiene que figurar acá está la en el categoría complemento. comprimido. Sí. Ya. Ya está bien, sí. Listo, ya le puse la asistencia. Arabela Ramos. ¿Se encuentra? Arabela. Arabela, también te falta la instalación. Ok. Gisela Roberto. Profesor, buenas noches. Gisela, dígame. ¿Tuvo inconvenientes? Profesor, en mi caso, profesor, no le vi, solamente lo estaba escuchando, estaba conectada de celular y estaba en el carro. Ya.
Pero sí lo voy a hacer, profesor. Ya, no se preocupe, le voy a dar un poco más de tiempo, ¿ya? Ahora yo me estoy conectando aquí de la laptop ya. Ya, no hay problema. Tómese su tiempo, no se Gracias. preocupe. Piero Ruiz, Profe, por si acaso Jack, dígame. al de servicio técnico le escribí por interno y no me contesta. A ver. A ver, un minuto le voy a escribir entonces. Ya le envié. Un mensaje, ¿no? Profe, de todas maneras ya le di sí nomás y la cosa es que ya está. Ok, ya. Ya le envié ya la captura. Sí, ya lo estoy viendo. Ya te estoy subiendo los 2 puntos. Tengo el cuadro de Luis Canampa, 2 puntos. Juan Carlos Salazar Chávez. Ok, 2 puntos. Listo. Y más, a ver. A Karen Dueñas. Me dice que lo has enviado a mi correo, ¿no? Karen. No figura la ventana, Karen, ¿ah? En blanco. ¿Puedes reenviarlo, por favor? Trata de insertar de la siguiente manera, Karen, mira. Acá donde dice FX, insertar función. Le das un clic dentro de tu barra de fórmulas y vas a seleccionar la categoría. Te vas a dirigir a esta lista desplegable, esa pestañita, y selecciona la categoría personalizando. ¿Ya? Y hazme una captura de esa ventana y reenvíalo a ver. Ok. A ver. Piero Ruiz se encuentra. Clavelina Sosa. Clavelina. Sí, profesor, buenas noches. En mi caso de NAT me había salido error y estoy volviendo a intentar y ya ahorita sí me salió que ya lo instalé bien. Ok. En un momento voy a hacer ese último paso. Ok, no hay problema. Listo. Bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Y ahí está, ¿no? Se finaliza con la instalación, ¿no? Bien, vamos a continuar a ver con el contenido del curso. Bien, vamos a establecer nuestros conceptos básicos. Con el primer concepto que vamos a tomar en consideración es el valor del dinero en el tiempo. Es el principio fundamental de las finanzas, por el cual se establece como premisa que una unidad monetaria de hoy vale más que una unidad monetaria de mañana, ¿no? Tiene que ver con el tema de interés. Con esto lo vamos a desarrollar en detalle más adelante. A continuación vamos a establecer nuestras variables en el estudio. Bueno, en este caso vamos a hacer una comparación entre nuestra variable tasa de interés versus el interés. En el principio, la tasa de interés lo vamos a simbolizar mediante una letra I distintiva minúscula. En cambio, el interés lo vamos a simbolizar mediante una letra I mayúscula. ¿En alguien recuerda
¿Cuál es la diferencia entre la tasa de interés y el interés? A ver, Manuel, Maricielo, ¿Tasa es un porcentaje? Arabella. La tasa de interés se representa en términos Relativos. porcentuales, ¿no? Ya lo habías mencionado, ¿sí? En cambio, el interés en Puede términos ser absolutos porque está multiplicado por el monto. Ya. Bien. ¿Alguien más recuerda ver cuál es la diferencia entre estas dos variables? Entre la tasa de interés y el interés. Bueno, la primera diferencia, como ya se estaba indicando, es que la tasa de interés se va a representar en términos porcentuales, en tanto por ciento, ¿no? En cambio, el interés se va a representar en términos monetarios, UM, unidades monetarias. Y en este caso podemos utilizar como unidades monetarias los soles, por ejemplo. Maricielo. Ya, muy bien. Muy bien. Williams, ok, listo. Ahí está. Hemos obtenido una primera diferencia entre estas dos variables. Bien, una segunda diferencia sería en cuanto al tipo de ganancia. Ahí les pregunto, ¿la tasa de interés les representa una ganancia unitaria o total? La tasa de interés les representa una ganancia unitaria o total, Diego. Unitaria. Claro, es decir, bueno, en principio, ¿quién está en función de quién? ¿La tasa de interés está en función del interés? ¿O el interés está en función de la tasa de interés? ¿Cómo va esa relación? ¿Quién está en función de quién? ¿La tasa de interés está en función del interés? ¿O el interés está en función de la tasa de interés? Muy bien, José. El interés está en función de la tasa de interés, ¿no? ¿Y qué variable las relaciona? ¿Qué variable las relaciona? ¿Recuerdan? El capital. Ya, muy bien, José. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra variable aparte del capital? El tiempo. Bueno, observen, en este caso, el tiempo aún no va a ser relevante, ¿ya? El tiempo va a ser relevante cuando desarrollemos los regímenes financieros, ¿ya? En este caso, recuerden, el tiempo aún no es relevante, ¿ya? El tiempo va a ser relevante cuando estudiemos a los diferentes regímenes financieros. Y entonces, ¿cómo está relacionado el interés con la tasa de interés? De esta manera, ¿ya? De esta manera. Y entonces, en términos de ganancia, de acuerdo a esta relación, la tasa de interés justamente le va a representar una ganancia unitaria, ¿ya? En cambio, el interés, la ganancia total del préstamo. Bien. Hemos encontrado entonces dos grandes diferencias entre estas dos variables, ¿ya? Nos vamos a la siguiente diapositiva. De la misma manera vamos a estudiar a los diferentes tipos de interés, dentro de los cuales tenemos al interés comercial, el cual es utilizado por todas las entidades financieras, y lo vamos a comparar con el interés exacto. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre estos dos tipos de interés? ¿Han escuchado hablar ustedes sobre el uso del equivalente? Es decir, para el interés comercial se va a utilizar como equivalente. ¿De cuántos días consta ese año? ¿De cuántos días consta ese año? ¿Lo utilizan los bancos, las entidades financieras? ¿Recuerdan? Arabella. ¿De cuántos días consta ese año? Williams, muy bien. 360 días, ¿no? ¿Cómo se denomina a ese año? El año
¿Cómo se denomina el año? Bueno, bancario comercial. Está bien, ¿ya? Bancario comercial. Que corresponde a los 360 días. Muy bien, Juan. Ahí está. En cambio, para el interés exacto se va a utilizar como equivalente de cuántos días con ese año. 365 días. ¿Y cómo se denomina ese año? El año natural, ¿ya? Que corresponde a los 365 días. ¿A excepción de qué año? ¿A excepción de qué año? El año bisiesto, ¿no? ¿Que corresponde a cuántos días? 28. 366 días. Muy bien, ¿ya? Listo. Ya hemos encontrado dos grandes, hemos encontrado la diferencia entre estos dos tipos de interés, ¿ya? Observen, nosotros hasta el final del curso vamos a trabajar solamente con el año bancario, 360 días. ¿Estamos? Hasta el final del curso. ¿Sí? Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Y por último, vamos a estudiar nuestra variable monto o monto final. ¿Y saben ustedes, mediante fórmula, qué viene a ser el monto? ¿A qué es igual el monto? Maricielo, capital más interés. Ahí está. ¿Ya? Listo. A ver, ¿quién más envió sus cuadros? Tengo el cuadro de Clavelina, 2 puntos. Arabela Ramos, 2 puntos. Erika, 2 puntos. Listo. Bien, entonces seguimos. José. Ok. José Llanos. 2 puntos. ¿Quién más? Karen nos ha enviado al mensaje al correo. Cuando pueda lo envías. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Ah, pero no figura Karen, ¿eh? Lo has enviado, pero está en blanco. Pues trata de reenviarlo, por favor, ¿ya? ¿Sí? Bien. Bien, de la misma manera, vamos a estudiar a los diferentes regímenes financieros. Bueno, en principio, ¿qué viene a ser un régimen financiero? Acá les voy a dejar un concepto de lo que viene a ser un régimen financiero. Según el Departamento de Matemática Económica de la Universidad de Barcelona, un régimen financiero es un conjunto de pactos o acuerdos entre partes sobre las distintas operaciones financieras que tienen su propia estructura, su propia normatividad, su propia ley. Ese es un régimen financiero, ¿ya? Bien, entonces no se olviden, un régimen financiero es un conjunto de pactos o acuerdos entre partes sobre las distintas operaciones financieras que tienen su propia estructura, su propia normatividad, su propia reglamentación o ley, ¿ya? Ese es un régimen financiero. Bien. A continuación vamos a establecer la clasificación de los regímenes financieros. Los regímenes financieros se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos un primer grupo que corresponde al grupo de los prácticos y el segundo grupo a los racionales. Bien, ahora los regímenes financieros más utilizados o conocidos, ¿recuerdan ustedes cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son los regímenes financieros más utilizados o conocidos? El régimen de interés,
José. ¿Alguien lo recuerda? Maricielo. Iván, ahí está. Muy bien, Iván. Régimen de interés simple y el compuesto. Muy bien, Diego. Ahí está. ¿Ya? A verla, muy bien. ¿Sí? Ahí está. Existen otros, ¿ya? Existen otros. Vamos. Bueno, ahí está, miren. Existen otros. ¿Cuáles son esos otros regímenes financieros? Existen aparte del régimen de interés simple y de compuesto. Bueno, tenemos, miren, el régimen financiero de interés simple, adelantado, vencido. Tenemos al régimen financiero de interés compuesto, adelantado, vencido, el que considera variación de capital, el que considera variación de tasas en simultáneo, variación de capital, variación de tasas, el de descuento comercial, el de descuento bancario, el indizado por el cual se utiliza la tasa de inflación, el continuo o instantáneo por el cual se utiliza el número neperiano, el periódico, el fraccionado, entre otros. ¿Sí? Entre otros. Y entonces no se olviden, aparte del régimen de interés simple y compuesto, existen otros regímenes financieros, ¿no? Y si desean ampliar un poco más sobre este tema de los diferentes regímenes financieros, justamente les he compartido un archivo donde en PDF, aquí están, miren, regímenes financieros, ¿ya? Si desean ampliar un poco más sobre este tema de los diferentes regímenes financieros, aquí les he compartido ese archivo en PDF para que lo puedan revisar, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, a continuación vamos a establecer la diferencia entre el régimen de interés simple y el compuesto. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre estos dos regímenes financieros? A ver. Karen. Ok, Karen, ya chequeé. Karen. Ya tiene sus 2 puntos. Arabella. La capitalización, ¿ya? Tiene que ver con la capitalización. Muy bien, Arabella. ¿Y recuerda qué viene a ser la capitalización? Maricielo, muy bien. Pero en principio, ¿no? ¿Qué viene a ser este concepto básico capitalización? ¿Qué viene a ser la capitalización? A ver, Arabella, ¿recuerdas? Maricielo, interés simple capital no varía mientras que entre ya. Bueno, ya, muy bien. Pero antes de, ¿qué viene a ser la capitalización? ¿Qué significa este concepto básico? Este proceso de capitalización o el periodo de capitalización, ¿qué significa? A ver. Acá se lo dejo entonces, ¿ya? Miren. Como ya les había mencionado, la capitalización, un mismo nombre lo dice, ¿no? Es el proceso por el cual, bueno, el importe de intereses generados se suman o se incorporan al capital periodo tras periodo. Y este periodo puede ser de cualquier unidad de tiempo, ¿no? Puede ser diario, mensual, trimestral, ¿ya? Esa viene a ser entonces la capitalización. ¿Vieron? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Alguna pregunta? Gracias. Ok, continuamos entonces.
Bien. Gráficamente, a ver, en forma gráfica tenemos por acá nuestro horizonte temporal en total para n periodos. Accedemos a un préstamo bancario a inicios de operación y generamos intereses al final del periodo número 1. Y al final del periodo número 1 vamos a tener un nuevo capital que va a ser igual al importe del capital anterior más el importe de intereses generados al final del periodo número 1. Repetimos el proceso al final del periodo número 2. Generamos intereses al final del periodo 2 para poder obtener un nuevo capital 2. Y así, ¿no?, hasta generar un interés enésimo para que al final obtengamos un capital enésimo. Bueno, ahí está en forma gráfica lo que nos representa el proceso de capitalización, ¿no? Es el proceso por el cual el importe de intereses generados se suman al capital periodo tras periodo, para que al final obtengamos un nuevo capital, ¿no? Ahí está, en forma gráfica. Y entonces, sobre esta base, a continuación, vamos a establecer la diferencia entre el régimen de interés simple y el compuesto. Bien, entonces, en términos de capitalización, ya sus compañeras lo ha mencionado por ahí. A ver, yo les pregunto, en términos de capitalización, para el interés simple, ¿cuántas capitalizaciones se registran? William, claro, una sola capitalización. Por eso se dice que es monocapitalizable, ¿no? ¿En qué momento se registra esa única capitalización? ¿En qué momento? ¿En qué momento, Iván, se registra esa única capitalización? Al final del plazo de operación. Muy bien. En cambio, para el interés compuesto, se van a registrar múltiples capitalizaciones, varios, ¿ya? Por eso que se dice que es múltiple capitalizable. ¿En qué momento se registran esas múltiples capitalizaciones? Iván, también al final, ¿no? Pero al final de cada periodo, ¿ya? Miren, hemos encontrado una primera diferencia entre estos dos regímenes financieros, ¿ya? Bien. Una segunda diferencia sería en cuanto al uso de la tasa. Yo les pregunto, para el interés simple, ¿qué tipo de tasas se utilizan? ¿Recuerdan? Para el interés simple, ¿qué tipo de tasas se utilizan? Las denominadas tasas nominales, las cuales las vamos a simbolizar mediante la letra J minúscula. En cambio, para el interés compuesto, ¿qué tipo de tasas se utilizan? Las denominadas tasas efectivas, las cuales vamos a simbolizar mediante la letra I simple minúscula. ¿Bien? Bueno, entonces ahí tenemos dos diferencias. Y una tercera diferencia sería en cuanto al tipo de crecimiento. Para el interés simple se va a registrar un crecimiento lineal o aritmético. En cambio, para el compuesto se va a registrar un crecimiento exponencial o geométrico en parábola, ¿ya? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. De la misma manera vamos a desarrollar el tema de conversión de tasas. Bueno, en este caso vamos a convertir primero una tasa nominal a tasa efectiva y viceversa, es decir, vamos a convertir una tasa efectiva a tasa nominal. ¿Y ustedes recuerdan cómo se convierte una tasa nominal a tasa efectiva? Es decir, a ver, yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos piden convertir una tasa nominal anual del 24% a una tasa efectiva mensual?
Y entonces, para poder calcular la tasa efectiva mensual, tendrían que dividir la tasa nominal anual entre el número de periodos mensuales que hay un año, es decir, ¿entre cuánto? Entre 12, es decir, dividimos la tasa nominal anual del 24% sobre 12 y obtenemos una tasa efectiva mensual del 2%. Yo les pregunto, ¿esta operación que estoy realizando es correcta o no es correcta? José, ¿y por qué no es correcto? Maricielo, ¿por qué no es correcta esa operación? ¿Por qué no sería correcto? Bueno, al margen de la fórmula, a simple vista, para calcular a Maricielo, ahí está muy bien. Mira, Maricielo nos está indicando porque ambos no son nominales. Claro, observen ustedes, la primera tasa, esta operación es correcta, porque la primera tasa es una tasa. ¿Qué tipo de tasa es? Maricielo. Es una tasa nominal, ¿no? Por lo tanto, ¿pertenece a qué régimen financiero de interés? Simple. Este es el interés simple. En cambio, esta segunda tasa es una tasa ¿de qué tipo? Efectiva. Por lo tanto, ¿pertenece a qué régimen de interés? Compuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ustedes no podrían relacionar dos mundos diferentes, dos regímenes financieros diferentes. No lo pueden combinar. ¿Cuál sería el proceso que las tendría que relacionar? ¿O qué faltaría establecer? El concepto básico. El proceso de, o el periodo de. ¿Cuál es el concepto que falta acá? Establecer o expresar. ¿Cómo se denomina ese concepto básico? El proceso de es el proceso por el cual el importe de intereses generados se incorpora al capital periodo tras periodo. ¿Cómo se denomina ese proceso? El proceso de capitalización. ¿Ya? Observen, faltaría establecer justamente el periodo de capitalización. ¿Ya? Permítanme un minuto. En Valdivia. ¿Se encuentra la señorita Karen Valdivia? No, Karen Valdivia. Milagros Dueñas. ¿Podría solicitar apoyo a soporte técnico, por favor? Sí. Ok, profesor. Gracias. Ok, Milagros. Karen Valdivia no se encuentra, ¿no? Okay. Bueno, bien, continuamos, ¿eh? Bien, entonces a continuación voy a establecerles un gráfico en la cual va a relacionar justamente a estos dos regímenes financieros. Y este gráfico se le denomina la ruta de conversión de una tasa nominal a tasa efectiva, ¿ya?
Presten atención. Y lo primero que nos van a dar como información es el importe de la tasa nominal. Dependiendo de ese concepto básico que es la capitalización o el periodo de capitalización, lo primero que van a calcular corresponde a la tasa por periodos o la tasa periódica. ¿Ya? Bien, entonces la relación entre una tasa nominal y una tasa periódica es una relación de proporcionalidad, ¿no? Es decir, pueden multiplicar o pueden dividir, como lo hemos hecho anteriormente, entre 12 sobre 12, ¿no? ¿Sí? Directa o inversa. Esa es la relación de proporcionalidad. ¿Vamos? Bien, todo esto va a pertenecer al régimen financiero de interés simple. Ese es el interés simple, la relación de proporcionalidad. ¿Ya? Bueno, bien, ahora si ustedes desean se pueden quedar solamente hasta ese punto. Si desean seguir avanzando, recuerden, bien, la tasa periódica automáticamente se va a convertir en una tasa efectiva, pero solamente para su periodo, nada más. Y a partir de, ya ustedes podrían convertirla a otra tasa efectiva de diferente periodo. Bien, entonces la relación entre una tasa periódica y una tasa efectiva ya no va a ser una relación de proporcionalidad, sino de, ¿han escuchado ese término? ¿Cuál es la relación entre dos tasas efectivas de diferentes periodos? ¿Qué relación existe? ¿Alguien lo recuerda? Es una relación de equivalencia. ¿Sí? Y acá va a surgir justamente la fórmula de tasas equivalentes. ¿Recuerdan la fórmula de tasas equivalentes? Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula matemática. Es una de ellas. Cuando desarrollemos el tema de conversión de tasas, ahí vamos a derivar la fórmula de tasas equivalentes. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula. Es decir, para poder calcular la tasa efectiva equivalente, van a tener que sumar la expresión 1 más la tasa efectiva que tienen como dato. Todo esto elevado a la proporción A sobre el valor de B en número de días y todo esto menos la unidad. ¿Eh? Esto corresponde entonces a la fórmula de tasas equivalentes. En todo esto va a pertenecer a qué régimen financiero de interés compuesto. Ese es el interés compuesto. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, no es una relación directa entre una tasa nominal a tasa efectiva. La va a intermediar la tasa periódica, la tasa por periodos. Es decir, tienen que pasar primero por la tasa periódica, la cual va a depender de la capitalización. ¿Ya? Y toda tasa periódica automáticamente se va a convertir en tasa efectiva, pero solamente para su periodo. Bueno, en resumen, observen ustedes, la tasa periódica va a tener dos comportamientos. Dentro del mundo del interés simple, la tasa periódica se va a comportar como si fuera una tasa nominal. Y dentro del mundo del interés compuesto, la tasa periódica se va a comportar como si fuera una tasa efectiva. En resumen. ¿Ya? Bien. Para que puedan entender todo este proceso, voy a establecerles justamente ejemplos numéricos. Miren, presten atención. Y la primera información que nos van a dar es el importe de la tasa nominal. A ver. Primer ejemplo. Del 12%. Y luego le van a tener que establecer el periodo de capitalización. ¿Ya? A ver, vamos a establecer una capitalización en forma bimestral. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero que van a tener que calcular corresponde a la tasa periódica, la bimestral, ¿no? Miren, va a depender de la capitalización, ¿ya? Es decir, si la capitalización es la mensual, la tasa periódica que van a calcular sería también la mensual. ¿Estamos? Listo. Y la cual, a ver, para poder calcular la tasa periódica bimestral, vamos a tener que multiplicar o dividir la tasa nominal anual.
¿Qué operación utilizan? ¿Multiplican o dividen? Maricielo, ¿multiplicas o divides? ¿Se divide o se multiplica la tasa nominal anual? Tendrán que dividirlo, ¿no? ¿Entre cuántos periodos? ¿Cuántos periodos bimestrales de 2 meses hay un año de 12? Habrían 6, ¿ya? ¿Estamos? Ahí está bien. No es más que la proporcionalidad, ¿eh? No es más que la proporcionalidad, ¿ya? Entonces vamos a dividir la tasa nominal anual del 12% sobre 6 y obtenemos una tasa periódica bimestral del 2%. ¿Ya? A ver, un segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dan como información una tasa nominal quincenal del 3% y nos establecen el periodo de capitalización cuatrimestral, ¿no? Bien, entonces para poder, lo primero que van a calcular corresponde a la tasa periódica también la cuatrimestral, la cual la vamos a obtener multiplicando, dividiendo. ¿Se multiplica o se divide la tasa nominal quincenal? ¿Qué hacemos? José, se multiplica, ¿no? ¿Por cuántos periodos? ¿Cuántos periodos quincenales hay en un cuatrimestre? Serían 8, ¿no? 8 quincenas en 4 meses. Listo. Y entonces multiplicamos la tasa nominal quincenal del 3% por 8 y obtenemos una tasa periódica cuatrimestral del 24%. ¿Ya? Y entonces, a ver, cuando ustedes conviertan de una tasa de mayor a menor, de anual a bimestral, ¿qué operación utilizan? ¿Multiplican o dividen? ¿Tendrían que? Maricielo, ¿multiplicas o divides? ¿Tendrías que? Dividir, ¿no? Entre el número de periodos. En cambio, cuando ustedes conviertan de una tasa de menor a mayor, de quincenal a cuatrimestral, ¿qué operación tendrían que realizar? ¿Tendrían que? ¿Tendrían que? Ahí está, miren. Esto corresponde entonces a la relación de proporcionalidad. Multiplican, dividen, directa o inversa. ¿Ya? Todo esto pertenece al mundo del interés simple. Ese es el interés simple. ¿Ya? Bien, ahora si desean se pueden quedar solamente hasta ese punto. Si desean seguir avanzando, recuerden, yo les he mencionado que toda tasa periódica automáticamente se va a convertir en tasa efectiva, pero solamente para su periodo. A ver, para el primer ejemplo. Como la capitalización es la bimestral, entonces la tasa periódica bimestral automáticamente se va a convertir también en una tasa efectiva bimestral del 2%. ¿Ya? Para el segundo ejemplo, como la capitalización es la cuatrimestral, entonces la tasa periódica cuatrimestral automáticamente se va a convertir en tasa efectiva cuatrimestral. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué la tasa periódica bimestral automáticamente se convierte en tasa efectiva bimestral? Retrocedemos porque justamente la capitalización es la bimestral. De ahí deviene esa expresión. Para el segundo ejemplo, ¿no? ¿Por qué la tasa periódica cuatrimestral automáticamente se convierte en tasa efectiva cuatrimestral? Retrocedemos porque justamente la capitalización es la cuatrimestral. De ahí deviene esa expresión. ¿Ya? Listo. Miren, ya tenemos una tasa efectiva de un primer periodo. A continuación la vamos a convertir a otra tasa efectiva de diferente periodo. A ver, para el primer ejemplo, vamos a convertir la tasa efectiva bimestral, por ejemplo, a una tasa efectiva mensual. Entonces, para esta conversión, nosotros ya no proporcionalidad, sino le equivale más la tasa efectiva bimestral del 2% que tenemos como dato, todo esto elevado a la proporción
A por el valor de número de días, ¿no? Miren, siempre va a venir de abajo hacia arriba, ¿ya? De bimestral, 60 días, lo que tienes como dato. A ver, perdón. De bimestral, 60 días, lo que tienes como dato, a una mensual, 30 días. Lo que deseas calcular. Siempre va a ir en esa dirección, ¿ya? De abajo hacia arriba. Y todo esto menos la unidad. Bien, entonces vamos. La tasa efectiva de rendimiento de 50 es consciente a Maricielo. A ver. A ver, José. Ahora sí. ¿Me escuchan? Erika. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, ok, ok. Gracias. Me avisan, por favor. ¿Ah? Listo. ¿Continuamos? Listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la proporción A sobre el valor de B? A ver, dígame usted. Díganme ustedes. Ok, muy amables. Roberto, José. Clavelina, 90 sobre 120. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Miren, de cuatrimestral, 120 días, lo que tienen como dato a una trimestral, 90 días, lo que desean calcular. ¿Verdad? Siempre en esa dirección, de abajo hacia arriba. Y todo esto menos la unidad. ¿Ya? Bien, entonces vamos a reemplazar la tasa efectiva cuatrimestral del 24% y obtenemos una tasa efectiva trimestral de 17.5077%. Ahí está. ¿Sí? ¿Entiende? A ver, para que quede claro, les voy a dejar un tercer ejemplo para que ustedes lo desarrollen. A ver, presten atención. Si lo desarrollan, me lo van a enviar a ver para un punto adicional, ¿ya? Ahí presten atención. Nos piden convertir una tasa nominal diaria del 5% con capitalización semestral, 6 meses, 180 días. Nos piden convertirla a una tasa efectiva para 32 días. ¿Sí? A ver, traten de abrir su hoja de cálculo, lo van a desarrollar ahí. Acá miren, abran una hoja de cálculo. A ver todos. Y por ahí van a colocar, miren. Ponemos, nos quieren convertir una tasa efectiva diaria, ¿no? Del 5% con capitalización en forma semestral, ¿ya? 180 días, ¿no? Nos pueden convertirla a una tasa efectiva para 32 días. Listo. A ver, en su hoja de cálculo todos hagan este procedimiento. Profesor, disculpe, yo no le había entendido. El Dígame, ejemplo dígame. número 2, que ¿Ya? pasó de tasa nominal cuatrimestral a la C, ¿qué significa? A ver. Cuatrimestral. Ujú. A ver, lo voy a compartir en el WhatsApp, ¿ya? Para que se guíen. Ahí está, miren. En el WhatsApp lo pueden chequear, ¿ya? Entonces acá yo se los estoy dejando en... A ver, ahí está, miren. A ver, traten de desarrollar y calculenme la tasa efectiva para 32 días, al menos con unos
4 decimales, ¿ya? Con 4 decimales. Para que utilicen el símbolo de potencia, pueden utilizar sus teclas conjuntas al +94 dentro de su teclado, ¿ya? Profesor, disculpe, en el ejemplo 2, ¿esa C qué significa? La Q Cuatrimestral. es- y la Q. Es quincenal. A la Ah, ya, nomenclatura de las tasas son, miren, ¿ah? A ver, presten ya, ok, atención. profesor. Va a decir tasa nominal. ¿Qué viene a ser esta simbología? Tasa nominal. Anual, muy bien. La simbología de la D, ¿qué significa? Miren, ahí tienen la diaria, ¿no? Muy bien. La Q. La Q era quincenal, mensual, trimestral, bimestral, semestral, cuatrimestral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son la simbología de las tasas. ¿Vamos? Trimestral, semestral y anual. ¿Ya? Venga, a ver. Entonces lo van a desarrollar acá en su hoja de cálculo. Me van a mostrar acá el resultado de esta tasa efectiva para 32 días. Y van a enviarme una captura al WhatsApp grupal, ¿ya? Para un punto adicional. A ver, todos. Descansamos a las 8:30, 15 minutos. Okay. Bien, a ver cómo van. Ya. A ver, vamos a hacer, ¿ya? Presten atención. Nos dan como información una tasa efectiva diaria del 5%, con capitalización en forma semestral. ¿Okay? Bien, entonces, la tasa periódica que van a calcular sería también la semestral, ¿sí o no? La cual obtenemos multiplicando y dividiendo. ¿Qué hacemos?
multiplicamos o dividimos. Y estamos convirtiendo de una tasa de menor. Perdón. Acá era tasa nominal diaria, ¿no? Me fui a la efectiva de frente. Tasa nominal diaria. 5%. Está bien. Tasa nominal diaria, con capitalización semestral. Y entonces la tasa periódica, vamos a calcular, sería la semestral. Lo vamos a obtener, ¿no? Como estamos convirtiendo de tasa de menor a mayor, tenemos que multiplicar por el número de periodos. Es decir, ¿cuántos periodos diarios hay en un semestre? Serían 180. ¿Ya? La fórmula texto por acá. Esta. Esta. Obtenemos una tasa periódica semestral de 900%, la cual hemos mencionado que automáticamente se va a convertir en tasa efectiva también la semestral, del 900%. ¿Ya? Y a partir de ella ustedes podrían convertirla a una tasa efectiva para 32 días. Pero para ello van a tener que utilizar la fórmula de tasas equivalentes, es decir, tendrían que sumar uno más la tasa efectiva semestral de 900% que tienen como dato, todo esto elevado a la proporción A sobre el valor de 20 días, sería 32 sobre 180, ¿no? Y todo esto menos la unidad. Listo. Lo voy a colocar en porcentaje. Un 4 décimos. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? A ver. ¿Quiénes lograron ese resultado? Listo. Bueno, tengo primero el cuadro de Hugo. Un punto. ¿Quiénes más? A ver. Tengo José, a ver, trate de corregir. Arabella también. Lisbeth. Muy bien, Lisbeth. Un punto. ¿Nadie más? Tengo el cuadro de... A ver, envíen todos. Rafael. Zapata. Un punto. Evelyn. Evelyn. Guardamino. La Melina Sosa. A ver, ¿quién más? Maricielo Anampa. Diego. Está muy bien, Diego. Diego Málaga. Listo. ¿Nadie más? A ver. Está claro, ¿no? Eli Espinosa. Diego Copa. Listo. ¿Más? ¿Hay más? Profesor, ahora le voy a enviar un momento, por favor. Ya, No ya, está no hay todavía. problema.
Listo. Tengo el cuadro de Juan Salazar. Listo. Está clara esa parte, ¿no? ¿Sí?